más que todo quiero enseñarles hoy. Entonces, por favor, tengan su Biblia lista, sus notas listas. Dice, cuando alguien reconoce a Jesús como su Salvador y Señor, esa persona se convierte en hijo de Dios. Amén. Lavado con la sangre de Jesús, y al momento que muera, irá directamente al cielo. Sin embargo, esto no significa que la persona es completamente libre y que todos los problemas de esa persona se han desaparecido. Amén. Entonces, hay ataduras en el alma y heridas del pasado que aflige al individuo. La pregunta es, ¿por qué aún estamos atados después de aceptar a Jesús? ¿Por qué cuando nosotros, el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, y la Biblia dice que Él murió por las maldiciones, murió por nuestros pecados, murió para que fuéramos libres, para que fuéramos sanos? Porque el día que aceptamos a Jesús, todavía seguimos en las mismas cosas. ¿Por qué? Si la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que somos una nueva creación y que el pasado ya está atrás, ¿por qué todavía no hemos cambiado? ¿Por qué cuando una persona acepta a Jesús inmediatamente no cambia? Esa es la pregunta. ¿Por qué como creyentes todavía luchamos con cosas del pasado, con traumas, con heridas? ¿Por qué todavía como creyentes tenemos los mismos pensamientos negativos, impuros? ¿Por qué todavía luchamos con el pecado, luchamos con cosas? Esa es la pregunta. Y la razón es porque el día que aceptamos a Jesús, nuestro espíritu nació de nuevo, pero nuestra alma se quedó igual. Y ahora, después de que nuestro espíritu nació de nuevo, nuestra alma tiene que ir por un proceso de renovación y transformación. Si quieres, puedes escribirlo, lo está escribiendo. Tu alma tiene que ir por un proceso de renovación y transformación, porque nuestra alma no nace de nuevo. Amén. Por eso muy importante, este mensaje es muy importante, es un miércoles por la noche, pero por favor pongan atención. Es muy importante porque nosotros tenemos que entender y estudiar la triconomía. Todo el mundo diga triconomía. Es un término nuevo, escríbalo en su mano, y no tiene papel, diga triconomía. Triconomía. ¿Qué es triconomía? Triconomía es que somos un ser tripartito. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Amén. Nosotros somos un ser espiritual que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Lo voy a decir otra vez. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. La gente del mundo siempre habla del alma y el cuerpo, pero se le olvida del espíritu. ¿Por qué? Porque no tienen espíritu. Amén. Siempre hablan del alma y del cuerpo, pero no hablan de las cosas del espíritu porque no las entienden. Pero nosotros somos un ser tripartito. Nosotros somos espirituales, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. No somos un cuerpo. La mentalidad más baja que yo veo y que uno puede ver es que una persona piense que después de que muera ya no existe nada más. Eso significa que uno piensa que solamente uno es un cuerpo. Uno no es un cuerpo, porque la Biblia dice que lo que vemos vino de lo que no vemos. Usted no ve los pensamientos, usted no ve el sonido, usted no ve el aire. Son cosas espirituales, existen, aunque lo diga sí o no, no lo creo, no. Encuentran sitios en web, en Google, y es que yo vi en Google esto, es que yo vi un video de YouTube no, lea la Biblia. Amén. Entonces, somos un ser tripartito. Todo el mundo diga, yo soy un ser tripartito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Cuando lo tengan, digan amén. Yo no lo tengo, entonces. Amén, ya lo tengo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice, y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En inglés dice, may God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Entonces, somos un ser tripartito. Amén. Como el agua es líquido, es sólido y es vapor. ¿Es agua todavía? Si es sólido es agua. Si es vapor es agua. Es agua, amén. Simplemente porque se manifiesta en una diferente forma no significa que no es agua. Entonces nosotros somos un ser tripartito, amén. ¿Están aquí? Amén. Entonces somos un espíritu. Escriba espíritu. ¿Qué es espíritu? ¿Qué es espíritu? Espíritu es el ser, es el hombre interior. El espíritu de uno, mi espíritu es el hombre interior. Es la parte inmaterial, es la parte invisible del ser humano, que se divide en tres partes. El espíritu se divide en tres partes: comunión, intuición y conciencia. Diga mi espíritu. Dígalo con voz alta, mi espíritu tiene tres partes: comunión, intuición y conciencia. Y otra vez, comunión, intuición y conciencia. Proverbios 20:27. Escríbalo si no tiene, escríbalo para que yo vaya más rápido. Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lo voy a leer otra vez. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. En inglés dice: the lamp of the Lord searches the spirit of a man, it searches in his inmost being. Entonces el espíritu tiene tres partes: comunión, intuición y conciencia. Escriba esto: Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11 al 14. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11 al 14. Dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Pero el hombre natural no percibe, intuición, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Usted es un ser espiritual. La razón por la cual la gente del mundo no puede entender las cosas espirituales que nosotros hablamos es porque no tienen el Espíritu Santo. Usted es un ser espiritual. Usted tiene un espíritu. Cuando usted aceptó a Jesús, su espíritu nació de nuevo. Entonces, ¿cómo estaba su espíritu antes de nacer de nuevo? Su espíritu tiene ¿qué? Comunión, intuición y conciencia. En otras palabras, antes de aceptar a Jesús, su comunión, su intuición y su conciencia estaban en una coma. Todo el mundo diga coma. Antes, toda la gente afuera que no tiene a Jesús está en una coma espiritual. Caminan, respiran, comen, tienen emociones, tienen pensamientos, pero están muertos, están en una coma espiritual. Por eso cuando nosotros, esto es lo que hacemos en evangelismo, escuche claro, el evangelismo es llegarle a la persona y sacarle el espíritu de la coma. Es hacerles conscientes de la realidad de Dios, conscientes. Yo le he preguntado, porque yo no sé eso en realidad, yo le he preguntado a los jóvenes que han estado años, o adultos que estaban años en el pecado. Yo le dije a ellos: ¿cómo te sentías cuando pecabas? Él dijo: es que para mí era normal. Como que era normal, era parte de la vida. Pero ¿qué te pasó cuando aceptaste a Jesús? No sé, me sentí mal. Es que tu conciencia salió de la coma. Amén. El evangelismo, por eso llegamos a la gente. La gente está despierta.
en su cuerpo físico. Tiene emociones, tiene pensamientos, puede hablar, pero su espíritu está muerto. El momento que tú aceptaste a Jesús en tu corazón, tu conciencia se despertó, tu intuición, tu impresión se despertó, tu comunión con Dios se despertó, y ahora tú anhelas a Dios y tu espíritu te da un deseo de leer la palabra, pero no la lees porque estás perezoso. Estás viendo un programa, una novela, una película, y tu espíritu dice, ve y ora, pero no quieres porque lo que el cuerpo quiere, el espíritu no es del espíritu, y lo que el espíritu quiere no es del cuerpo. Amén. Entonces, el espíritu tiene comunión, intuición y conciencia. ¿Qué es comunión? Escriba esto: comunión. Comunión es la parte, es nuestro espíritu, donde nos comunicamos con Dios y donde desarrollamos una relación íntima con Él. Nuestro espíritu, la parte de comunión es donde nos comunicamos con Dios y donde desarrollamos una relación íntima con Él. Amén. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Quién nos dio la gracia? ¿Quién pagó el precio por la gracia? El amor del Padre. Juan 3:16. De tal manera amó Dios el Padre al mundo que dio a ¿quién? ¿De quién viene el amor? Del Padre, Dios. Y la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué la comunión es del Espíritu Santo? Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. Porque Él conoce todas las cosas de Dios. Amén. La comunión del Espíritu Santo. Entonces, la comunión es la parte del ser humano donde podemos comunicarnos con Dios. La parte donde podemos hablar con Dios, donde podemos escucharlo a Él. Escuchar a Dios no es que Dios nos hable en el oído. Escuchar a Dios no es que salga una voz del cielo. Escuchar a Dios es una voz que viene desde adentro hacia afuera. Todas las voces vienen de afuera hacia adentro. La única voz que viene desde adentro hacia afuera es la de Dios. El enemigo te habla desde afuera en tu mente. La gente te habla desde afuera. Tú mismo hablas desde afuera. Pero la voz de Dios es la única que viene desde adentro hacia afuera. Cuando Jesús resucitó esa noche, que creo que era Pedro y Juan, que caminaron con un hombre que era Jesús y no sabían que era Jesús. Y después cuando Jesús les dijo, ese hombre era yo, ellos ¿qué dijeron? Nuestros corazones no estaban ardiendo cuando Él nos hablaba. ¿De dónde sentían la voz de Dios? Desde adentro hacia afuera. Amén. Eso fue una revelación, ojalá. Están como así. Intuición. El Espíritu tiene tres partes: comunión, intuición y conciencia. Estamos en el número 2, intuición. Intuición es el testimonio interior por el cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento. La intuición es una impresión, yo le digo impresión, una impresión del Espíritu. La intuición es el testimonio interior por el cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento. Por eso la gente que no conoce el Espíritu Santo y que no es espiritual, siempre le dice a un profeta, después que el profeta le haya hablado, ¿y usted cómo sabe eso? Porque todos lo están razonando. Ah, no, es que mi abuela le contó, mi esposa le contó esto y lo otro, ellos saben por qué esto, saben de pronto por mi Facebook. No, el Espíritu Santo lo reveló sin la participación de razonamiento. Amén. Si usted vive y lo razona todo, si usted vive por razonamiento, todo va a ser imposible para usted. Nunca va a poder conocer a Dios. Y usted no tiene que vivir en razonar todo. Usted puede vivir con fe. Amén. Simplemente tiene que morir a la incredulidad. Tiene que echar fuera eso. La intuición es el testimonio interior. Romanos capítulo 8 versículo 14. Escríbelo rápido. Romanos capítulo 8 versículo 14.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si mi espíritu no ha nacido de nuevo, ¿puedo ser guiado por el Espíritu Santo? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Todo el mundo en la tierra es hijo de Dios? No. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. En otras palabras, no he recibido la religión. La religión trae temor, la religión trae esclavitud. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, relación, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio. Todo el mundo diga testimonio. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí dice que el Espíritu Santo nos da razonamiento que somos hijos de Dios. ¿Que nos da qué? Testimonio. ¿Qué es testimonio? Testimonio es una impresión. Nadie le tenía que decir a usted es un hijo o hija de Dios, porque el mismo Espíritu Santo le dejó saber eso en su corazón. Amén. Yo no le tengo que decir a usted sabía que era hija de Dios. No, porque el Espíritu Santo le da testimonio en su espíritu. No es que alguien le enseñó, sino es que usted sabe que algo que alguien le ha dicho, porque usted sabe que la voz de Dios le dijo adentro y usted lo cree. Amén. Es una impresión espiritual. No es algo de razón, no es algo natural, no es un conocimiento mental. Romanos 8:14, lo que acabamos de leer. Ahora, segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12. Cuando tengan, digan amén. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Amén. Y con eso llegamos a la próxima parte. Conciencia. ¿Qué es la conciencia? Escriba esto. La conciencia nos permite distinguir entre el bien y el mal. La conciencia nos permite distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué le dije a usted, cuando la gente está en el mundo y no tiene el Espíritu Santo, está en una coma espiritual? No están muertos, porque si estuvieran muertos, estuvieran muertos. Están en una coma. ¿Por qué? Porque su conciencia está en una coma. O sea que todavía puede tener ahí algo que le dice eso no está bien. Y la Biblia dice en Timoteo que hay gente que su conciencia está tan mala, tan cauterizada, se dice cauterizada, que ya no le mata y no siente nada. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Entonces, nuestra conciencia nos permite distinguir entre el bien y el mal. Nuestra conciencia nos redarguye cuando pecamos. El Espíritu Santo siempre nos habla a través de nuestra conciencia y nos da discernimiento. La voz más suave que usted va a escuchar en toda la tierra es la voz de su conciencia. La voz más pasita que vas a escuchar es la voz de tu conciencia. Hubo un pastor que tenía una iglesia de 5,000 miembros en otro estado más al norte. Tomó un vuelo para ir a otro sitio a predicar y tenía una iglesia de 5,000 miembros, tenía como 40 y pico años, tenía una familia y el avión se cayó y se estrelló, se murió. Un año después de su muerte, un hombre de Dios fue a visitar a su esposa. Se llama Dr. Mike Murdock. Fue a visitarlo y le preguntó a la esposa: cuéntame, ¿cómo fue esa última mañana que tuviste con tu esposo? Y ella le dijo: mi esposo a las 4 de la mañana, antes de irse al vuelo, se sentó en la cama y decía que algo le dice que no tomes el vuelo.
algo en su conciencia le dice, no tomes el vuelo. Una voz pasita. Y lo tomó. La voz si tú estás manejando hacia un precipicio, el Espíritu Santo no te va a gritar, no lo hagas. No lo hagas. Amén. Amén. El que tenga oídos, escuche lo que dice el Espíritu. Amén. Es pasito. Por eso es necesario invertir tiempo con Dios en silencio todos los días. Amén. Cuando usted pasa el día sin escuchar la voz de Dios, usted está conformado a una religión. Cuando usted pasa el día sin escuchar la voz de Dios, usted está conformado a una religión. Mejor que compre una estatua y la ponga ahí y le hable a la estatua, porque si ni siquiera habla con Dios, lo mismo. Amén. Quedaron callados. Amén. Romanos 9. Estuvieron en una iglesia, otra iglesia, estuvieran gritando, tirando asientos en el aire. Creo que debíamos mostrar un video. Estuvieran gritando. ¡Wow! Aquí uno dice algo y como ya es de aquí, okay. Romanos 9:1. Lo que está en el corazón se refleja con las emociones. Amén. Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Romanos 2, versículo 15. Romanos 2, versículo 15. Escríbalo. Romanos 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué acusa o defiende nuestro razonamiento? La conciencia. ¿Y quién guía la conciencia? El Espíritu Santo. Entonces nuestro razonamiento no debería ser conforme al mundo, sino conforme a lo sobrenatural. Porque cuando tú tienes una mente sobrenatural, yo veo un pie más corto que el otro, una enfermedad, y mi razonamiento humano es, eso va a crecer ya. No tengo duda, porque es que va a pasar. Es que o sea, no hay duda. Va a pasar. Cuando tú renuevas tu mente, ya no hay duda. Tenemos que tener una mente sobrenatural. ¿Sabe cuál es la mente religiosa? Apenas cuando tú entras a la presencia de Dios, lo primero que llega a tu mente es tu pecado. Uno tiene que ser libre de eso, porque eso es una mente de esclavitud. Amén, sí, Señor. Así es. Tú tienes que entrar a la presencia de Dios en intimidad. Si lo primero que llega a ti es el pecado, tienes que ser libre de eso. Amén. Amén. El alma. ¿Qué es el alma? Esto aquí se puso más bueno. Ya va a terminar. El alma. Todo el mundo diga el alma. El espíritu que está dividido en tres partes. ¿Cuáles? Comunión. El espíritu está dividido en tres partes. Comunión, intuición y conciencia. Otra vez. Comunión, intuición y conciencia. Amén. El alma. El alma está dividido en tres partes. Todo el mundo diga conmigo. Emociones. Mente. Voluntad. Emociones. Mente. Voluntad. El alma es el asiento de la voluntad, de las emociones y de la mente. Esta es la parte de que cada creyente que no nace de nuevo y necesita ser renovada y transformada. Cuando la mente es renovada y la voluntad y emociones son rendidas al Espíritu Santo para que Él las controle, entonces viene una unificación del ser total y ahí somos creación nueva. Eso fue poderoso, tengo que leer otra vez. Can I get a woo? There we go. Cuando la mente es renovada y la voluntad y emociones son rendidas al Espíritu Santo para que Él las controle, entonces
viene la unificación del ser total y ahí somos creación nueva. Cuando la mente es renovada y la voluntad y emociones son rendidas al Espíritu Santo para que Él las controle, entonces viene la unificación del ser total y ahí somos creación nueva. Amén. Salmo 103. Y uno tiene que tener cuidado porque hay pastores, hay gente, hay iglesias donde predican que uno acepta a Jesús y ya todo malo se fue. Y la gente está atada, oprimida, traumada, con demonios, con gorilas, monos adentro y el pastor diciendo que no, que son libres. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo a la liberación. Le tienen miedo cuando una persona vomita o grita o le habla el demonio. Pero a mí no me da, a mí me encanta la liberación. Hay alguien que le sale un demonio, allá voy, ese es mi man. Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Por qué no dice espíritu mío? ¿Por qué no dice espíritu mío? Jesús dijo, de cierto os digo que el espíritu siempre está ¿qué? Entonces, ¿el espíritu se aburre? El espíritu siempre está ¿qué? Pero la carne es ¿qué? Y la carne está ligada con el alma. Entonces, el alma, número 1, emociones, número 2, mente, número 3, la voluntad. ¿Qué son las emociones del alma? Nuestra alma, cuando usted lee en la Biblia, corazón o alma, las dos son las mismas. Su corazón físico es este corazón, amén. Pero cuando la Biblia habla del corazón, Jesús dijo los pensamientos impuros salen del corazón, no está diciendo del corazón normal. Porque si me quitan el corazón y me ponen uno nuevo, todavía va a tener pensamiento más, amén. Entonces, lo que él está hablando es el alma. Todo el mundo diga el corazón, el alma, misma cosa. Las emociones. Es en el alma donde sus emociones, tienen emociones de pereza, emociones de depresión, aflicción. Sus emociones a toda hora son como olas. Un día están allá, otro día están acá. Por eso una persona que es guiada por el Espíritu Santo se compromete. Porque aunque sus emociones vayan para allá y vayan para allá, sigue firme y dejando que el Espíritu Santo controle sus emociones. Hay jóvenes que dicen, yo me comprometo. A las 2 semanas están, mejor dicho, están más desanimados que un desanimado, no sé. Hay gente, yo me comprometo, vamos a la oración, mamá habla en lengua y sale desanimado, no. Viven por emociones. Amén. Las emociones, hay muchos tramos en las emociones. Gente que ha sido abusada, violada verbalmente, emocionalmente. Gente que ha sido traumada por accidentes, muertes, cirugía, lo que sea. Siempre hay tramos en las emociones. Número 2, la mente. La mente son los pensamientos de la gente. La mente tiene todo que ver con los recuerdos. Eso es una parte muy grande que la gente necesita ser liberada y sanada. Los recuerdos de la gente que la ha ofendido, los resentimientos, los recuerdos del pasado, los recuerdos de cuando era un niño, cuando me rechazaron, las palabras que me dijeron cuando era un niño, todavía las recuerdas. Recuerda el momento, la hora, el sitio, cómo olía, cómo se sentía. ¿Por qué? Porque son pensamientos, es tu alma, es una cosa espiritual que está ahí. Tu mente tiene todos los pensamientos del pasado, del presente y en el futuro, mientras que sigas, vas a tener esos pensamientos. Y número 3, la voluntad. Esta es otra cosa. La voluntad va a ser lo que las emociones y los pensamientos tengan. Cuando usted toma una decisión, usted la está tomando de su voluntad, de su corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y la Biblia dice que en Proverbios 23:7, así como él piensa en su mente, tal es él. O sea, actúa así. Entonces, sus pensamientos y sus emociones van a controlar su voluntad. Cada decisión que usted toma es de su alma, no de su espíritu. Su espíritu es donde usted se comunica con Dios. Ahora, cuando tú rindes tus emociones y tu voluntad a Dios, tus emociones y tus pensamientos, entonces tu voluntad va a seguir con la del espíritu. Tu voluntad es una lucha.
Gálatas capítulo 5. La carne quiere una cosa, el espíritu quiere otra. Lo que yo quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Alma, espíritu. El cuerpo, el espíritu y el alma. Escriba esto. El espíritu y el alma, ya terminé con esto. El espíritu y el alma se proyectan a este mundo a través del cuerpo, que tiene los 5 sentidos. Amén. Por eso, si tú te limitas a los 5 sentidos y solamente crees lo que ves, lo que sientes, lo que hueles, lo que tocas, te estás conformando a tu cuerpo, cuando en realidad eres un ser espiritual y tienes un alma. Amén. Amén. El alma y el espíritu se proyectan por medio del cuerpo, que tiene 5 sentidos. Por eso la fe es sobrenatural. La fe no es, tengo fe que todo va a estar bien. No, no, no. La fe es sobrenatural. Tengo fe y va a pasar porque va a pasar. Y todos mis 5 sentidos van a lo opuesto, pero yo tengo fe que va a pasar. Porque la fe no tiene nada que ver con los 5 sentidos. Amén. Entonces, ¿qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? Nos da la habilidad de comunicarnos con Dios, nos permite conocerlo a Él y su voluntad y ser verdaderos adoradores. Juan 4:23. Y en este día, y en aquel día, los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. Y esos son los que busca el Padre. Amén. Los que lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué es verdad? La verdad tiene que ver con los pensamientos, con la voluntad y con las emociones. En espíritu y en alma. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Tu espíritu siempre quiere adorar a Dios, pero eso no significa que estás adorando, porque tienes que disciplinar tu alma. Por eso la pasión y el fuego de Dios es esa llama adentro de tu corazón, tu alma, que te va a hacer cambiar tus emociones, tus pensamientos y tu voluntad. Y ya con todo tu ser tú anhelas buscar a Dios. Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Quién olvida? Nuestra mente. El alma olvida, el espíritu es eterno, el espíritu sabe todo. Por eso cuando tú recibes revelación, cuando tú recibes algo del espíritu, tú lo recibes y lo sientes, pero no lo entiendes. Porque en tu espíritu tú ya conoces a Dios, pero tiene que ser revelado a tu alma. Amén. Fue muy profundo para esta vez. Amén. Así es. Bendice alma mía Jehová. David le estaba diciendo a su alma: alaba a Jehová. Amén. Porque mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad no quieren, hay veces, pero le tengo que hablar a mi alma que adore a Jehová, porque mi espíritu quiere. Amén. Amén. Quiero que se ponga de pie en esta noche.